Muy buenos días, estimados colegas. Recordarles que hasta este momento hemos, hemos avanzado temas que se basan en su sencillez y en su aplicación casi inmediata en la clínica. Pero para que esto sea posible, desde un principio tenemos que tener en cuenta de disponer el instrumental y el material necesario y entender los fundamentos de cada procedimiento. Por ejemplo, si vamos a tomar una impresión anatómica en un paciente desdentado total, lo que tengo que disponer o lo que tienen que disponer ustedes son cubetas especialmente diseñadas para el desdentado total. Y tengo que tener en mente también que para seleccionar el ancho de la cubeta para la impresión anatómica, debo de disponer de un compás para poder determinar el ancho de las cubetas de acuerdo a las referencias, las tuberosidades en el superior o la parte interna de los trígonos retromolares en el inferior, tal cual hemos avanzado en teoría. Si vamos a tomar la impresión preliminar con alginato, que generalmente lo hacemos, ¿qué tengo que disponer? Tengo que disponer del alginato y del proporcionador. ¿Qué problema me hago? Y tengo que conocer la proporción correcta de polvo y de agua. Ahora, si nosotros elaboramos una impresión anatómica para conseguir un modelo anatómico, tengo que tener en cuenta de que esa impresión anatómica o que ese modelo anatómico me va a registrar toda la zona de soporte de la prótesis. ¿Y qué tengo que hacer ahora para poder sacar la zona periférica o la zona de sellado periférico? Tengo que hacer o tenemos que hacer una cubeta. Muy bien. Esa cubeta que es generalmente hecha en acrílico autopolimerizable, lo tengo que tener hecha antes de que venga el paciente. No voy a hacerlo ese rato, por lo menos 24 horas antes o 9 horas antes, que también puede ser posible. Y esa cubeta hecha con acrílico autopolimerizable, del color que ustedes quieran, tiene que tener rigidez. Rigidez, no puede ser flexible. Ahora, esa cubeta tiene la finalidad básicamente de tomar una impresión que se llama la impresión del margen, o sea, de todo el margen o de los bordes de las aletas de la prótesis. Es decir, que vamos a tomar una impresión de ese fondo de saco o del vestíbulo. ¿Qué tiene que tener la cubeta para poder copiar ese fondo de vestíbulo? Tiene que tener flancos cortos. Vaya, que esos flancos terminen, por así decirlo, en todo lo que es mucosa insertada o que no llegue al fondo del vestíbulo. ¿Cuánto no tiene que llegar? 2 a 3 milímetros. ¿Y para qué? Para que cuando coloque el material de sellado periférico, ese material de sellado periférico me copie el fondo de saco. Si no tengo ese espacio, ¿qué voy a copiar? No puedo copiar nada. Entonces, de acuerdo al maxilar que están trabajando y de acuerdo al lugar, antes de hacer el sellado periférico, yo tengo que conocer, ustedes tienen que conocer los movimientos básicos que tienen que pedir al paciente que efectúe, pues. Aunque también pueden hacerlo manual. Porque si yo no sé eso, ¿cómo voy a sellar? ¿O cómo voy a hacer ese recorte muscular? Ahora, la cubeta inferior tiene una peculiaridad, pues, doctores. La cubeta individual inferior tiene que tener 3 mangos, un mango anterior y 2 mangos posteriores. Bueno, pero pareciera como si no asistieran a teoría, o pareciera que no le damos mucha importancia a lo que habla
el eventual expositor. Entonces, si yo tengo los conocimientos básicos, que lo tengo bien asentados dentro de mis conocimientos, va a ser más fácil agregar a ese pilar básico nuevos conocimientos que seguramente posteriormente lo voy a adquirir. Pero en este momento lo que estamos tratando de hacer es que tanto ustedes como yo, cuando tengamos paciente de prostodoncia total en nuestras clínicas, no tengamos mayores dificultades. Porque no está bien, o sea, yo, por lo menos yo pienso eso, no está bien que uno se ponga a hacer sellado periférico sin ni siquiera haber comprendido los movimientos básicos que tiene que pedir al paciente que efectúe. Ahora, ustedes han visto que en el proceso ese del encajonado de la impresión funcional, hemos encontrado un método sencillito, la técnica del alginato, y utilizando ya sea la mufla o la contramufla como conformador de soca. Me parece una muy buena idea, pero lógicamente no se va a aplicar en todos los casos, ¿no? Antes todavía era un poquito más engorroso. Entonces, colegas, nada más pues lo que tienen que hacer es aplicar lo que les estamos transmitiendo. Porque da pena a veces, es que realmente da pena, no da pena por ustedes están aprendiendo, da pena por la persona que les está hablando, porque puede decir, es que eres muy malo, porque no has podido hacer que los conocimientos estén bien transmitidos en los futuros colegas. O sea, da pena por mí, porque de verdad, es que la gran mayoría no tienen ni proporcionadores. Cuando van a trabajar en la clínica, colegas, siempre tienen que buscar pues al tutor, o sea, un supervisor, para que les ayude o para que haga que ustedes adquieran nuevos conocimientos y habilidades. Porque si ustedes trabajan sin tutor, vaya, entonces están haciendo un trabajo sin que nadie les supervise, eso no está bien. Y si una persona trabaja sin tutor, lamentablemente, corre el riesgo de poder quedar suspendido. Vaya, no es el hecho de que yo voy a trabajar, voy a aumentar la dimensión vertical de mi paciente sin tener conocimiento de cuánto tengo que aumentar o sin tener conocimiento qué es una dimensión vertical oclusal o una dimensión vertical de reposo. No, tienen que trabajar con tutor. O sea, si yo supiera, si ustedes ya supieran todo, entonces ya deberían de estar trabajando en el mercado profesional, pero tienen que cumplir todavía su formación en quinto año. Bueno, me he pasado un poquito con estas pequeñas recomendaciones. Vamos a empezar inmediatamente con la clase. Bien, ¿todo bien, doctores? Sí, sí, doctor. Relaciones intermaxilares. Cuando hablamos de relaciones intermaxilares, lo que probablemente pensemos es que vamos a colocar el superior e inferior y lo vamos a hacer que el paciente cese. Sí, es una relación intermaxilar. Pero vamos a ir en forma muy ordenadita a qué es lo que debemos de hacer para tomar el registro intermaxilar en el paciente desdentado total. No olviden que nosotros hemos confeccionado nuestra base de registro y sobre ella hemos colocado nuestros rodetes. A esos rodetes le hemos dado ciertos parámetros que son tomados en cuenta, tanto en su anchura como en su longitud. Sin embargo, ahora a esos rodetes que hemos hecho, y más o menos siguiendo la disposición que pudieran haber tenido los dientes naturales, ahora tenemos que colocarlo en boca. Ahora, pero ¿para qué voy a colocar en boca?
Lógicamente, para poder devolver todo el aspecto fisionómico que el paciente ha perdido o ha disminuido ese su aspecto fisionómico por la pérdida de dientes, ahora voy a devolverlo con la base de registro y con los dentes oclusales. Bien, ¿qué debo de hacer o qué vamos a hacer en nuestra clínica? Primer paso, por favor, anótense, no me graben, anótense bien. Vamos a colocar primero en la boca del paciente la base de registro superior junto con sus dentes. Colocamos en boca la base de registro superior junto con sus dentes. ¿Y qué vamos a determinar? Vamos a determinar tres aspectos sencillos, tres. La primera es la plenitud facial. Si ustedes quieren, el soporte del labio. Perfecto. Segundo, la altura del sodete, lógicamente. Tercero, la horizontalidad. Plenitud facial, altura, horizontalidad. Muy bien. Una vez que hemos conseguido esto vamos a retirar esa base de registro con, con el sodete superior. Perdón. Segundo paso. Ahora vamos a colocar en la boca la base de registro inferior. Ojo, la base de registro inferior. ¿Y qué vamos a determinar? La plenitud facial, uno, la altura y la horizontalidad, lo mismo que en el superior. Vean que estamos yendo separadamente. En el superior determino la plenitud facial, la altura, la horizontalidad. En el inferior también, la plenitud facial, la altura y la horizontalidad. Bien, una vez que estos parámetros hayan sido cumplidos en el superior y en el inferior, ojo que ahora tenemos que adecuar, tenemos que individualizar ese sodete con las medidas que hemos hecho, lo tenemos que individualizar. Puede decir que aumentemos o que quitemos para cumplir estas exigencias. Tercer paso, y aquí es donde más uno se equivoca, porque piensa que colocando el sodete superior y inferior y haciéndolo morder al paciente, comienza el registro de la relación intermaxilar. Más al contrario, el tercer paso de la toma de registro intermaxilar en prostodoncia total consiste en colocar ambas placas con sus sodetes en la boca. Ojo, colocamos ambas placas con sus sodetes en la boca. ¿Y qué voy a determinar? Lo primero, vamos a determinar que exista un contacto uniforme entre ambos sodetes. Perfecto. Primero, vamos a determinar que exista un contacto uniforme entre ambos sodetes. Segundo, voy a determinar una dimensión vertical que se llama dimensión vertical de reposo. Ojo, voy a determinar, ustedes van a determinar en la clínica la dimensión vertical de reposo. Tercero, vamos a valorar un espacio que existe en reposo entre el sodete superior e inferior. Y ese espacio se llama espacio libre interoclusal. Tercero, vamos a valorar el espacio libre llamado espacio libre interoclusal. Cuarto, vamos a determinar después la dimensión vertical de oclusión. Ojo, con los sodetes en contacto. Vamos a determinar la dimensión vertical de oclusión. Y consecuentemente, al mismo tiempo, vamos a determinar la relación céntrica. Muy bien. Entonces, repito, colocamos ambas placas de registro. Primero vamos a ver el contacto parejo entre el sodete superior e inferior. Segundo, voy a determinar la dimensión vertical de reposo. Tercero, vamos a examinar el espacio libre interoclusal. Y cuarto, vamos a registrar, si quieren,
la dimensión vertical oclusal y la relación céntrica. Muy bien, supongo que ustedes se han anotado y cuando vayamos a la clínica vamos a seguir estos sencillos pasos. No vamos a complicarnos mucho nuestra existencia. Ya existen múltiples teorías, existe una gran cantidad de bibliografía, existen muchos libros que nos dan detalles de técnicas que son aplicables, pero lo vamos a hacerlo, nosotros vamos a hacerlo de manera tal que lo transmitido pueda ser sin dificultades aplicado inmediatamente en la práctica en nuestra clínica integral. Muy bien, ahora vamos a desglosarlo. Lógicamente que no voy a leerles todo lo que es la parte de literatura. Colocamos el zoete superior y el primero zoete superior y segundo el zoete inferior. Bien, veamos a esta hermosa fotografía. Por eso tengo mucha suerte y tengo la bendición de Dios de poder estar en contacto con muchos pacientes en la clínica integral. ¿Verdad? Esto es porque la Facultad de Odontología así me lo permite. Y realmente me siento contento cuando estoy ahí en la clínica integral, guiándolos un poco. Vaya, me gustaría guiarles al 100% y me gustaría ser 100% eficaz. Vean cómo la pérdida de los dientes ha hecho que el aspecto fisonómico de nuestro paciente haya cambiado de manera drástica. Entonces, cuando voy a colocar el zoodete superior y el zoodete inferior, bueno, separadamente, lo que voy a tratar de hacer con esto de plenitud facial es primero ver que estos labio superior y el labio inferior que están colapsados, puedan tener nuevamente su plenitud. Vaya, puedan tener nuevamente el soporte, que en este caso va a estar dado por el zoodete y por la base. La pérdida de los dientes, aparte de que deteriora el aspecto fisonómico del paciente, va seguida por un proceso lento y reversible llamada reabsorción ósea. Entonces, cuando nosotros colocamos nuestra base de registro y nuestros zodetes, estamos tratando de devolver las dimensiones de esos tejidos que el paciente ha perdido, ya sea tejidos dentarios o ya sea tejido óseo. Entonces, cuando hablo de plenitud facial, estoy hablando de la calidad de soporte que vamos a darle a esa boca desdentada, ¿sí? Con nuestra base de registro y con nuestro zoodete. Bueno, y aquí me dirán, ¿y para qué tengo que hacer medidas? ¿Por qué tengo que colocar el zoodete a una altura determinada si voy a ahora modificarlo en alguna forma para cada paciente? Es que tenemos que partir siempre de parámetros para poder introducir algunas modificaciones cuando colocamos en boca. Estoy refiriéndome a la base del registro y al zoodete. Entonces, vean el espectacular cambio fisonómico que ha tenido nuestro paciente. Imagínense, ustedes hacen una prótesis, no importa, una prótesis que no tenga, digamos, mucha retención, pero que a este paciente se le devolvió el aspecto fisonómico, créanme que lo va a utilizar. Lo va a utilizar. ¿Por qué? Porque se va a ver mucho mejor. Bueno, y la masticación tal vez poco a poco irá gradualmente normalizándose con las placas que nosotros vamos a colocar. Entonces, vamos a ir con el zoete superior. Coloco el zoete superior y vamos a ver cuál es la calidad del soporte del labio que yo voy a conseguir. ¿Y esto cómo voy a determinarlo? Bueno, Fradiani tiene un libro muy interesante,
Mauro Fradiani. En su libro, ustedes van a encontrar parámetros estéticos y faciales que son necesarias para la odontología estética. Cuando hablamos de plenitud facial, ¿cuándo sé que el labio está protruido, el labio superior, por si acaso, o el labio superior está colapsado? Vaya, ¿qué es lo que tengo que determinar? Coloco el zoete superior. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Vamos a verificar, vamos a determinar un ángulo que se llama ángulo, vean, es extractada de un libro de estética, este ángulo, el ángulo nasolabial. Este ángulo nasolabial, ya que hemos colocado el zoete superior, tiene que estar aproximadamente en 90 grados. Bueno, 90 grados, 90 grados. ¿Y cómo tiene que estar el labio superior? No tenso. Vaya, no. Si está tenso, quiere decir que está abultado. Nuestro zoete está muy grande. Tiene que estar suelto y todo el bordecito vermellón, o sea, la parte roja del labio, tiene que ser visible. O sea, la parte seca del labio tiene que ser visible. Y este elemento entre la base, la nariz y el tubérculo del labio, llamado filtrum, tiene que estar bien formado. Entonces, lo primero que voy a ver es de que este ángulo nasolabial esté aproximadamente en 90 grados. Fradiani en su libro dice, ¿sí? En el hombre está entre 90 y 95 grados, pero en la mujer está entre 100 y 110 grados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nuestro ángulo nasolabial en la paciente puede ser mayor a esos 90 grados. ¿Todo bien, doctores? Sí, doctor. No se olviden que todas las preguntas que haga aleatoriamente son tomados en cuenta dentro de la evaluación. Por lo tanto, les conviene estar en la clase teórica. No tanto así por las preguntas que yo pueda hacer. Tienen que estar en la clase teórica por obligación. No importa quién esté al frente de ustedes o en sus pantallas, no importa. Si es una persona que tiene facilidad de transmitir conocimientos, pues qué bien, qué bueno. Tienen que estar presentes y tienen que escuchar y tienen que tomar apuntes. Muy bien. Entonces, si este nuestro zodete está abultado, o sea, está muy protruido, seguramente el labio superior va a estar prominente. Y el ángulo, este ángulo nasolabial va a ser menor de 90 grados. ¿Qué es lo que voy a hacer? En este caso, vamos a quitar por desgaste la parte vestibular del sodete. ¿Hasta dónde? Hasta que la angulación nasolabial, esta angulación nasolabial, esté cerca a los 90 grados. Bueno, ¿y qué voy a hacer si el labio superior se encuentra colapsado? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguno de ustedes me puede decir? Comentamos, ¿será doctor cuando está colapsado? Muy bien. Perfecto, vamos a aumentar cera. ¿Hasta dónde? Hasta que la angulación nasolabial esté cerca de esos 90 grados. Bueno, puede ser ligeramente mayor en la paciente que en el paciente. Entonces, si yo tengo en el paciente esto, vean el labio superior, doctores, ¿cómo está?
está prominente. Y ese ángulo nasolabial es menor a 90 grados. ¿Qué voy a hacer? Voy a quitarle cera de la parte vestibular. ¿Hasta dónde? Hasta que el ángulo nasolabial, este ángulo, esté cerca a los 90 grados. Ojo, estamos orientando el rodete superior con su base de registro. Muy bien. Segundo, primero hemos logrado la plenitud del labio. Segundo, vamos a determinar la altura anterior de ese rodete. ¿Y qué significa esto? Significa de que el rodete en el paciente desdentado, con la boca ligeramente abierta, o si quieren, con una sonrisa leve, tiene que verse algo del rodete. ¿Pero cuánto? Bueno, un término medio es de 1 a 2 milímetros. O sea, cuando el paciente esté en reposo, con la boca ligeramente abierta, la cantidad de rodete que tiene que verse por debajo del bermellón de los labios tiene que estar entre 1 a 2 milímetros. Bueno, pero hay variantes que lógicamente vamos a tomarlo en cuenta. Por ejemplo, si el paciente tiene labios, una longitud labial cortita, se ven mucho, en mayor grado los dientes en el paciente con dientes, comparado con el paciente que tiene una longitud labial larga. Bueno, después vamos a verlo, pero por lo pronto, 1 a 2 milímetros por debajo del labio superior en reposo. ¿Qué pasa si si es por lo menos 5 milímetros que se ve? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver acá. Si se ve una mayor cantidad de cera y quiero que esté 1 a 2 milímetros, ¿qué voy a hacer? Voy a desgastar. ¿Hasta qué? Hasta donde pueda tener 1 a 2 milímetros de exposición del rodete cuando el paciente está con la boca ligeramente abierta. Espero que esté siendo entendido. Bien, ahora, sin embargo, vamos a tomar en consideración tres aspectos que nos pueden guiar en esto de la altura del rodete superior. A mayor edad, la visibilidad es mucho menor. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros vamos a colocar el rodete en un paciente de la tercera edad, muy probablemente nuestro rodete se va a ver menos. ¿Por qué? Porque con los dientes naturales ocurre esto. Si vamos a colocar los rodetes en un paciente joven que ha perdido los dientes, entonces ese rodete se va a ver en mayor grado. Vaya, no sé, 2 a 4 milímetros, hasta 5 milímetros, pero conforme pasa la edad, la visibilidad de los dientes o del rodete disminuye. Segundo aspecto que vamos a determinar, la edad, ya hemos dicho, es la longitud labial. Si el paciente tiene labios cortitos, entonces vamos a determinar que el rodete se va a ver, si tiene labios cortitos, la cantidad de rodete que se va a ver va a ser mayor. Vaya, ¿por qué? Porque los labios cortos en el paciente con dientes naturales, los dientes naturales se ven en mayor grado. Entonces, pero si el paciente tiene una longitud labial mayor que el promedio, los dientes se van a ver menos. Eso quiere decir que el rodete se va a ver mucho menor, en menor grado. Tercer aspecto, el soporte óseo. Cuanto mayor es la reabsorción del tejido óseo, menor es la visibilidad. Bueno, aquí van algunos detallitos. No voy a decirles que Fradiani en su libro dice que tiene que verse entre 1 a 4 milímetros o 1 a 5 milímetros. Con estos tres factores que les estamos mencionando, creo que nos pueden servir en algo más de guía para determinar la visibilidad de ese rodete.
Sin embargo, voy a tomar siempre en cuenta que la visibilidad del sodete, tal como dicen los textos, debajo del labio superior en reposo, tiene que estar entre 1 a 2 milímetros. Listo. 1 a 2 milímetros. ¿Perfecto? Bien. Pero también para determinar si esa altura es correcta, podemos proceder a efectuar el análisis fonético de ese sodete superior. Cuando le pedimos al paciente que emita ciertos fonemas. Por ejemplo, le podemos pedir al paciente que diga F o V. En ese momento, si la altura es correcta, la línea húmeda, vaya, ese labio inferior debe de chocar con el borde del sodete superior. Y así puedo determinar que la altura desde el punto de vista fonético es correcta. Entonces, pido al paciente que diga los fonemas F o B y voy a ver si ese borde de ese sodete toque la línea húmeda del labio inferior. Y de esta manera puedo lograr que la altura del sodete sea más o menos aproximada a lo que es lo normal para el paciente comparado con el paciente que tiene dientes. Espero que se me esté entendiendo. A ver, vamos a hacer algunas preguntas. Sin embargo, para que esto no sea tan monótono, si algo no entienden, colegas, ustedes me tienen que decir. Ok. Quiero que esta parte sea bastante entendida por ustedes. A veces puede ser que no sea lo suficientemente claro, pero estamos tratando de esforzarnos casi siempre. Algo ha pasado, espero que no haya sido ningún problema de conexión. Ok. Perfecto, vamos a continuar. Muy bien. Verificado estos dos aspectos que los acabo de mencionar, ahora vamos a verificar si ese nuestro sodete superior cumple dos criterios estéticos que son fundamentales para el logro de buena aceptación estética por parte del paciente. Una vez que nosotros hemos colocado el sodete superior y hemos determinado la plenitud del labio superior, la altura, vamos a verificar que exista siempre una curva, la curva de sonrisa. ¿Y qué vamos a pedirle al paciente? Le pedimos al paciente que sonría con ese sodete superior colocado. Cuando el paciente sonría, vamos a percatarnos de que el sodete superior siempre acompaña en su plano cruzal, va a acompañar esta concavidad del labio inferior, que sean paralelos. Y noten el aspecto de alas de gaviota que dicen los que se dedican a la odontología estética, que se logra. Vaya, noten que cuando coloquemos el sodete superior, vamos a verificar que exista esta curva de sonrisa. Pero al mismo tiempo, si nosotros colocamos bien los sodetes en la parte posterior, vamos a verificar la existencia de este espacio. Es un espacio que se llama el corredor bucal o el pasillo bucal y está formado entre el sodete y la comisura. Es un espacio negro que le da ese carácter de perspectiva cuando el paciente sonríe.
Vaya, la mucosa yugal no está pues en contacto con los dientes naturales cuando nosotros sonreímos. Y lo mismo vamos a conseguir cuando estemos probando el zoete superior. La curva de sonrisa y la existencia de ese posador bucal. ¿Para qué? Bueno, para que el paciente cuando ponga dientes tenga pues el aspecto natural. Paciente sonríe, no es tan expresiva la paciente. Estamos en la prueba de los dientes y noten que esta curva de sonrisa es lograda porque mi rodete también tuvo esa curva de sonrisa. Este corredor bucal es logrado porque mis rodetes previamente fueron ajustados para lograr este corredor bucal. Recuerden que los rodetes, doctores, son nada más que la representación de los dientes. ¿Esto qué significa? Que nuestro técnico laboratorio lo único que tiene que hacer es reemplazar la cera por los dientes. Y listo. Bueno, para que tenga más refuerzo en este aspecto, voy a exponerles en este hermoso dibujo que la curva de sonrisa no es nada más que ese aspecto paralelo que debe existir entre el rodete superior y la concavidad del labio inferior cuando el paciente sonríe. Y al mismo tiempo, cuando el paciente sonríe, vamos a determinar la existencia de este espacio negro triangular llamado pasillo bucal o corredor bucal. Si no existe el corredor bucal, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desgastar el rodete, pues, en la parte lateral. Vamos a desgastar el rodete en la parte lateral posterior. Muy bien. Muy bien. Siguiendo siempre con esto de la altura, ahora, en la parte posterior, ojo, en la parte posterior, mejor es determinar la altura de ese rodete superior, con el rodete colocado en la boca del paciente, con relación a una eminencia papuloide donde sale el conducto excretor de la glándula parótida. Entonces, lateralmente vamos a verificar que el rodete superior esté más o menos a 6 milímetros, de esta eminencia papuloide, un cuarto de pulgada aproximadamente. Entonces, 6 milímetros, doctores, 6 milímetros de conducto o de la eminencia o de esa prominencia donde desemboca el conducto de esteno. Vaya, que está a nivel del primer molar. Muy bien. ¿Qué estamos haciendo? Estamos individualizando. Estamos adaptando ese rodete superior con su base de registro ahora en nuestros pacientes. Como verán, podemos quitar cera o podemos aumentar cera para poder cumplir los parámetros que les estamos exponiendo. Bien. Tercer paso. Vamos a determinar la horizontalidad. Recuerden que estamos en el rodete superior. He dejado el rodete inferior. Bueno, en la mesa de trabajo, por supuesto. ¿Qué vamos a ver ahora? En la horizontalidad. Ese rodete superior, en una vista frontal, tiene que estar paralela a esta línea que se llama línea bipupilar. Tiene que estar paralela a la línea bipupilar. O si quieren, para que sea más sencillo, tiene que ser paralela a una línea superior que une el canto externo de los párpados o la comisura palpebral externa de los párpados, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. O sea, bueno, o del ángulo orbitario externo, si quieren. Pero generalmente los libros nos dicen línea bipupilar. Entonces, ¿qué necesito para determinar esta horizontalidad? Sé que en el paciente con dientes existe esta horizontalidad. Vaya, de que el plano
oclusal de los dientes superiores en una vista frontal es paralelo a la línea bipupilar. Lo mismo tengo que hacer ahora en el paciente desdentado que ahora tiene su placa de registro con su cera. Entonces utilizo el plano de Fox. Vamos a utilizar el plano de Fox para determinar esta horizontalidad desde el aspecto frontal. Pero no nos vamos a conformar pues con verlo de frente. También que tenemos que determinar la horizontalidad desde el punto de vista lateral. Y en este caso, estimados colegas, bueno, pueden hacer esto. Ahí va el plano de Fox. Colocamos una regla de la manera que ustedes quieran, con tal de que este plano oclusal superior, a través de este plano de Fox, sea paralelo a una línea horizontal superior, que puede ser la línea interpupilar. Entonces, nosotros determinamos esta horizontalidad. Tiene que ser paralelo y casi siempre es paralelo. Ojo, casi siempre es paralelo. Bien. Pero tenemos que verlo también lateralmente. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a orientar ese rodete ahora lateralmente. Vaya, en la horizontalidad. ¿Y qué parámetro voy a utilizar? Si en una vista frontal utilicé la línea bipupilar, en una vista lateral van a utilizar una línea que une el implante nasal por un lado y el tragus por el otro lado. O sea, ese apéndice que está a la entradita del conducto auditivo externo. Entonces, en el paciente con dientes, esta línea que les acabo de mencionar es paralela a la superficie oclusal desde el punto de vista lateral. Pero si el paciente no tiene dientes y ahora estoy colocando un rodete con su base de registro, necesito que en esta vista lateral el rodete a través del plano de Fox también sea paralelo a esta línea, a la línea que une parte del tragus con el implante del ala de la nariz. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no son paralelos? ¿Qué pasa? Si es convergente hacia el tragus, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que aumentar cera en la parte posterior. Ya no puedo tocar la parte anterior porque ya está ajustada. ¿Qué pasa si es divergente hacia el tragus? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que quitar cera. Entonces, vamos a hacer que en el aspecto de horizontalidad, vamos a ver que nuestro rodete sea paralela a la línea bipupilar desde el punto de vista frontal y paralela a esta línea que se llama línea auriculo-nasal desde el punto de vista lateral. ¿Con qué nombre lo conocen ustedes? Lo conocen con el plano de Camper, esta línea. Nosotros lo conocemos como línea prostodóntica o línea de referencia auriculo-nasal. Pero ahí dice, el plano de Camper está en todos los libros. Muy bien. ¿Todo bien, doctores? Sí, doctor. Doctora Madaí, ¿todo bien? Sí, doctor. ¿Está, Sí, doctor, todo bien. está entendiendo, verdad? Sí, doctor, se entiende bien. Cristian Gabriel. Sí, doctor, todo bien. Ok, vamos a seguir. Gaby, Adán. Si no funciona Sí, doctor. si no funciona tu micrófono, me mandas un mensaje. Jenny Marifé, Sí, doctor. ¿alguna pregunta? No, doctor, está bien. Ok, bueno.
voy a sentirme en tranquilidad, en un reposo clínico. Vamos a continuar. Entonces, vean, colegas, que no es colocar el sodete superior e inferior y pedir al paciente que cierre, no. Vamos a ir por orden. Ojo, lo básico que les estamos transmitiendo es para que ustedes no tengan mucho problema en su clínica privada. Eso es lo que yo quiero. Esa es mi labor. Si consigo esto, con ustedes y con todas las generaciones que han pasado, realmente voy a ser una persona muy gratificada. Bien, ahora vamos a sacar ese sodete superior y lo dejamos en la mesa de trabajo. Vamos a colocar ahora, inmediatamente, el sodete inferior. Listo. Entonces, coloco el sodete inferior y ¿qué tengo que ver? Lo primero que tengo que ver es la plenitud de este labio inferior. ¿Y cómo? Bueno, tiene que verse el borde vermellón de ese labio inferior, con el sodete ya colocado. Y este surquito, el surco mentolabial, tiene que estar marcado, tiene que estar presente. Lo mismo que en el superior. Si veo que ese labio inferior está demasiado abultado, ¿qué voy a hacer? Voy a quitarle cero. Si veo que ese labio inferior está demasiado colapsado, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aumentarle cero. Bueno, aquí las referencias para ver si la plenitud del labio inferior es correcta no son tan claras como para el labio superior. Sí, aunque podemos tomar en cuenta para la plenitud del labio inferior una línea que se llama línea facial. No voy a hablar de esto, está en el libro de Mauro Fradiani, ahí tal vez lo pueden ver, pero sin embargo Fradiani dice que una línea tomada de perfil que va de la punta de la nariz al borde inferior del mentón, normalmente el labio superior tiene que estar 4 milímetros por detrás de esta línea y el labio inferior 2 milímetros por detrás de esta línea. Pero algunos autores nos dicen de que el labio inferior, mediante esta línea, tiene que estar en contacto con esta línea, el labio inferior, si queremos que la plenitud del labio inferior sea corroborada desde el punto de vista del perfil facial. Sin embargo, vamos a obviar esto. Solamente vamos a decir que el labio inferior tiene que nuevamente adquirir esa subplenitud, que lo ha perdido o que ha sido disminuida por la ausencia de dientes y por la reabsorción del tejido óseo. Bien. Segundo aspecto. Voy a determinar, aquí sí es muy importante prestar mucha atención, la altura de ese sodete inferior y su horizontalidad. Con referencia a la altura, colegas, a la altura, en la parte posterior, ahí va, por ejemplo, lo contradictorio, ¿no? Que puede ser. Coloque el sodete inferior con una altura de 4 o 5 milímetros en la parte posterior, como lo manifiesta Winkler, ¿sí? Aquí nosotros, quizás eso no sea tan aplicable, o quizás tengamos que aumentar, o quizás tengamos que disminuir en la boca del paciente. ¿Qué voy a determinar? Puedo hacer la altura del sodete con los parámetros ya mencionados, pero voy a probar en boca. Y vamos a determinar que esta altura, la altura de este plano del sodete inferior, tiene que estar más o menos en la unión, algunos dicen, del tercio superior con el medio de la papila piriforme. De la papila piriforme. Algunos dicen en la mitad, bueno, no importa, en la mitad o en la unión del tercio superior con el medio de esta papila. Entonces, ojo, estoy hablando del sodete, no estoy hablando de la base. La base debe cubrir completamente la papila. Entonces, en la parte posterior vamos a verificar que esta altura del sodete inferior esté más o menos en la unión del tercio medio con el tercio superior de la papila piriforme. Perfecto. Verifico eso. ¿Y qué hago en la parte posterior? Bueno, aquí viene lo más trascendental, lo más importante para la altura del sodete inferior. Ese sodete inferior, en la parte posterior, tiene que estar a la altura de esta denominada ecuador lingual. Ahí va, vamos a decir,
el ecuador lingual. ¿Y cómo lo localizo a ese ecuador lingual? Pues muy fácil. No es nada más que aquella zona que divide la cara dorsal de la cara ventral de la lengua. Bueno, no es nada más esa línea que divide la parte rugosa de la lengua, donde están las papilas, de la parte lisa de esa lengua. Entonces, en la parte posterior, este rodete, a pesar de que le hemos dado la altura, con todo lo mencionado por Winkler, por Bernal, no sé, por ahí Boucher, o por ahí los nuevos contemporáneos como Teres dentro de la prosodoncia total, a pesar de haber dado la altura en el rodete, vamos a individualizar. Entonces, si este rodete está más allá del ecuador lingual, ¿qué tengo que hacer? Tengo que disminuirlo. Si este rodete está por debajo del ecuador lingual, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aumentar el rodete. De tal manera que en una vista lateral, tanto la horizontalidad como la altura del rodete inferior esté siempre a nivel del ecuador lingual, como lo muestra este hermoso esquema extractado del libro del maestro japonés. Noten, la parte más prominente, la parte de mayor prominencia o la parte de mayor contorno de la lengua llamada ecuador lingual tiene que estar a la altura del rodete inferior. A la altura del rodete inferior. Perfecto. Y en la parte anterior, para que esa altura, doctores, para que esa altura y para que esa horizontalidad sea correcta, vamos a hacer que nuestro rodete, el rodete inferior, esté a la altura del borde libre del labio inferior. Bueno, en el superior, ¿cuál era la altura? Que se vea. En 1 a 2 milímetros, como medida estándar. En el inferior, no. En el inferior, con la boca ligeramente semiabierta, este rodete tiene que estar a la altura del labio inferior o a la altura de la zona bermellón del labio inferior. Bueno, ahora he orientado el rodete superior, hemos orientado el rodete inferior. ¿Qué nos toca hacer? Bueno, pues ahora vamos a orientar los dos rodetes juntos. Vamos a colocar los rodetes superior y vamos a colocar el rodete inferior. ¿Y para qué? Vamos a desglosar lentamente. Ahí va. Bueno, pero antes, aquí vamos a hablar un poquito para que lo hemos insertado esta parte, para que tengamos un conocimiento de que el conocimiento de los articuladores que pueden usar en prostodoncia total. Seguramente muchos de ustedes van a hacer su posgrado y no quisiera que cuando vayan a hacer su posgrado no sepan qué es un articulador semiajustable o qué es un arco facial, sobre todo relacionado con la prostodoncia total. Cuando nosotros ya hemos orientado el rodete superior y el inferior, la mayoría de los autores, y así debe de ser, yo pienso, así debe de ser, nos recomiendan utilizar siempre un articulador semiajustable. Vaya, un articulador que nos permita copiar bajo ciertos criterios los movimientos que tenga el paciente. Que nos permita replicar la articulación temporomandibular. Que nos permita replicar la posición de nuestros modelos con referencia a la rama superior y una rama inferior, que sean más o menos un símil de lo que pasa en boca. Entonces, un articulador semiajustable, que si ustedes lo tienen y si pueden conseguir, bueno, pueden llevar a la clínica y nosotros con gusto vamos a orientarles cómo se usa un articulador semiajustable.
Entonces, cuando ya se orientó el zoete superior e inferior, ahora, si tenemos un semiajustable, vamos a tener que transferir ese zoete superior de la boca al articulador. ¿Y cómo voy a transferir? Voy a utilizar un dispositivo llamado arco facial. Arco facial. Este arco facial me va a transferir exactamente la posición del zoete superior del paciente hacia nuestro articulador. Bueno, entonces, vamos a ver una fotografía. Ahí va. Vamos a utilizar un articulador semiajustable tipo no arco de la línea Genatus que gentilmente nos proporcionó la facultad o la empresa, no sé. Entonces, este arco facial, noten doctores, tiene 3 puntos de referencia. Ahí van las olivas que se colocan en los conductos auditivos externos y este tercer punto de referencia se llama naso. ¿Cuál es la idea? La idea es copiar la distancia que existe de este zoete superior con la articulación temporomandibular. Bueno, la idea es poder copiar o transferir la posición espacial que tiene el zoete superior con respecto a la base del cráneo. Entonces, ahí va su tenedor de mordida. Alguien tiene su micrófono activado. Entonces, utilizamos este arco facial, ajustamos, lo sacamos. Lógicamente vamos a desajustar los tornillos y vean qué bonito. Y qué bonito trabajó nuestro colega en la clínica integral. O sea, trabajó muy bien. Ahí va su zoete inferior, que ha sido probado. Ahí está su zoete superior. Entonces, ¿qué está haciendo? Este arco facial con su tenedor me está registrando la posición del zoete superior con respecto a la articulación temporomandibular. En otras palabras, me está diciendo que de la articulación temporomandibular a cada sector corresponde cierta distancia que yo voy a respetarlo cuando coloque los dientes. Vean cómo las maniobras prostodóncicas necesitan cierto tipo de materiales e instrumentado. Entonces, si ustedes notan, vean esta posición. Esta es la misma posición que tiene en la boca del paciente. ¿Y qué voy a hacer ahora? A través de este arco facial, lo voy a transferir al articulador. Ahí va. Y noten que estoy transfiriendo la misma posición que tiene ese zoete superior con respecto a la articulación temporomandibular. Bueno, ya voy a aumentar un poquito más con respecto a este eje llamado eje de bisagra terminal. Así vamos a hacer una prótesis lo más cercana posible a los requerimientos ideales de la oclusión en dentaduras completas. Vamos a tener menos posibilidad de tener contactos prematuros o interferencias. Entonces, lo transfiero y una vez transferido, lógicamente lo voy a montar a la platina a través de yeso. Bueno, ya tengo el modelo superior montado en el articulador. ¿Y qué tengo que hacer ahora para verificar lo que los dos zoetes tomen contacto uniforme? Bueno, saco nada más el zoete superior de ese modelo superior que ya está en el articulador semiajustable. Este es un articulador semiajustable tipo no arco. Se dice que es no arco porque los cóndilos lo tienen en la rama superior. Ojo, se dice que son no arco porque los cóndilos lo tiene en la rama superior. Y en la rama inferior están las cavidades glenoideas en el articulador. Se dice arco, para que recordemos, aquel articulador que tiene los cóndilos en la rama inferior. Es igual pues que la articulación del humano.
Pero el no arco es a la inversa. El cóndilo está en la rama superior y la cavidad glenoidea, o lo que se presenta la cavidad glenoidea, está en la rama inferior. Muy bien. Esto lo han avanzado pues en oclusión. Bien. Ahora que ya hemos hecho esto de que el zoete superior del zoete inferior arcofacial, ¿qué voy a hacer? Recién voy a colocar ambas placas de registro en boca. ¿Y qué voy a determinar? Anótense. Primero voy a verificar que ambos zoetes contacten uniformemente. Ojo, que ambos zoetes contacten uniformemente. Segundo, voy a determinar la dimensión vertical de reposo. Escuchen bien, para que todo sea simple. A partir de esto pueden hacer las modificaciones que quieran, de acuerdo a la técnica que vean por conveniente. Tercero, voy a valorar el espacio libre interoclusal. Cuarto, vamos a determinar la dimensión vertical de oclusión y la relación céntrica. Entonces, mi parámetro para establecer la dimensión vertical oclusal va a ser conocer primero la dimensión vertical de reposo. Nos vamos a introducir en nuestras mentes esto, que para determinar la dimensión vertical de contacto, primero tengo que saber la dimensión vertical de reposo. Bueno, entonces, colocamos los dos zoetes, superior e inferior, y vamos a pedirle al paciente, cuando cierre, que trate de morder con la parte más posterior, o que degluta y que después muerda. ¿Para qué? Para poder lograr que el cierre se haga en relación céntrica. Ojo, el cierre se haga en relación céntrica. O vamos a guiarle pues con nuestra mano a esa mandíbula mediante pequeños movimientos de apertura y cierre, que los cóndilos solamente zoten, que no se trasladen. Cuando el cóndilo solamente zota, se dice que la articulación temporomandibular está en relación céntrica. Si logro esto en un primer momento, quiere decir que no tengo que hacer ninguna modificación. ¿Por qué? Porque ya tengo contacto uniforme entre el zoete superior y inferior. Pero puede ser que con todos los cuidados que hemos tenido en individualizar el zoete superior y el zoete inferior, no hagan contacto uniforme. Bueno, es como un punto de contacto prematuro, que generalmente se localiza en la parte posterior. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vean la mano del autor. Está guiando la mandíbula hacia su relación céntrica. Ojo, ya no puedo hablar de oclusión céntrica porque el paciente no tiene dientes, ¿no? Tengo que hablar ahora de que las relaciones intermaxilares lo tengo que hacer en relación céntrica, que es el único, pues la única referencia que disponemos. Bueno, entonces le vamos a relación céntrica y noten, hay contacto en la parte posterior, no hay contacto uniforme. Ahora, pero si al paciente le digo muerda, el paciente puede eludir ese contacto prematuro y puede ser que la mandíbula se protruya y se pueda lograr ese contacto uniforme. Pero cuando yo coloque las placas y cuando coloquemos las placas, vamos a ver que ese paciente jamás va a poder masticar bien porque va a haber contacto prematuro en la parte posterior. Entonces, hay contacto prematuro. Lo que vamos a hacer es eliminar parte de la cera a nivel de ese contacto prematuro y nuevamente colocamos en la boca del paciente. Si sigue habiendo esa separación, ¿qué vamos a hacer? Lo que este maestro recomienda. Su librito es un librito muy, muy famoso
Todos los japoneses me parece que son muy capaces, de los cuales siempre hay que aprender. De todos, ¿no? De todos vamos a aprender. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Más fácil, más sencillo. Vamos a aplicarle vaselina en el rodete superior. El rodete superior no lo tocamos, le aplicamos vaselina y reblandecemos la parte posterior del rodete inferior. Lo vamos a reblandecer. No hay contacto uniforme. Está abierto el rodete superior y inferior en la parte anterior. Los reblandecemos de acuerdo al sitio donde está el contacto prematuro o la interferencia. Si es en ambos lados, pues reblandecemos ambos lados. Y colocamos en la boca del paciente. Vean que yo no estoy tratando de hacer las cosas simples. No vamos a complicarnos mucho. Tenemos que saber qué es relación céntrica y cómo llevar a ese paciente desdentado total a su relación céntrica. Y una de las técnicas recomendadas es esta. Colocamos una mano del operador, bueno, si quieren una o las dos, la Dawson o la Chin Point de Ads y su otro, de Janford y Ads, por ejemplo. Bueno, no importa, pero voy a aprender de que voy a hacer pequeños movimientos de apertura y cierre, pequeños movimientos, ¿sí? De manera que los cóndilos solamente roten. En esa posición voy a pedir al paciente que cierre. Como hemos reblandecido la parte posterior del rodete inferior, seguramente vamos a lograr pues esto, que la cera en la parte posterior se aplaste, porque lo he reblandecido. Y voy a lograr este contacto uniforme del rodete superior y el rodete inferior. Pero no me voy a olvidar que ese contacto uniforme siempre voy a tratar de que se haga en relación céntrica. Ojo, en relación céntrica. Recuerden que relación céntrica es un concepto de la articulación. Bueno, del cóndilo. Bueno, del cóndilo con la raíz transversa del zigoma. O del cóndilo con la cavidad esglenoidea. ¿Todo bien, doctores? Sí, doctor, todo bien. Bueno, logro esto, pues, doctores. Esto es lo que quiero ahora. Ya tengo ese contacto uniforme. Ojo, estamos simplificándolo. Y para llegar a esta simplificación, la verdad es que, bueno, no soy tan bueno, no soy tan inteligente. Hemos visto varios videos, hemos leído varios libros, y la verdad es que creo que hace mucho tiempo, creo que lo exponía demasiado complicado. Pero ahora yo creo que, como dicen la mayoría de los autores de éxito personal, dicen, hazlo lo más simple posible. Y después ya verán ustedes, si, ya se capacitará mejor. Pero yo no quiero que mañana me digan, Mario Cosales nunca me enseñó un arco facial. Mario Cosales nunca me dijo un artículo semiestable. O Mario Cosales no me dijo cómo voy a utilizar una platina. Ojo, si estas deficiencias lo van a ver en el posgrado, ¿cómo va a quedar la universidad? Si es sobre todo una universidad extranjera. Por eso, la proyección que tengo no solamente es en la clínica que van a trabajar, vaya, en sus clínicas particulares, sino que la proyección de estos conocimientos va dirigida también a su posgrado. Bueno, si hacen en rehabilitación oral, por supuesto. Muy bien, noten, doctores, cómo este maestro, cómo está guiando la mandíbula, esa mandíbula, mediante pequeños movimientos de apertura y cierre, a la rotación del cóndilo, solamente rota. No le pidan al paciente directamente que muerda. ¿Por qué? Porque él va a protruir. O sea, va a hacer que su cóndilo se traslade. Y ese registro que tengan va a ser
exóneo. Por eso tenemos que guiar la mandíbula hacia su relación céntrica mediante pequeños movimientos de basculación de esa mandíbula. Vaya, cortos movimientos de apertura y cierre, para asegurarnos que el cóndilo realmente rote en sus respectivas superficies articulares superiores. Entonces, note que está haciendo el paciente, está mordiendo, pero en relación céntrica. Y la mano sigue ahí, sigue guiando. Vaya, eso no quiere decir, doctores, que hagamos una gran fuerza y le imprimamos una fuerza posterior. Por ahí vamos a hacer daño al tejido retrodiscal. Son suaves movimientos de apertura y cierre. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver la hora. Ok, todavía tenemos un pequeño lapso de tiempo. Ahora sí, vamos a hablar de lo que es la dimensión vertical de oclusión. O vamos a empezar con saber qué es la dimensión vertical. Una dimensión vertical no es nada más que una altura. Una altura que es determinada por el grado de separación que tienen los maxilares. Vaya, es una altura que lo voy a determinar midiendo un punto en el maxilar superior y otro punto en el maxilar inferior. No importa. No importa dónde coloques los puntos. Lo importante es que puedes determinar la dimensión vertical midiendo esa distancia. A ver, esta es una paciente. Noten que los labios están con un contacto uniforme, están con un contacto lineal. Quiero determinar la dimensión vertical. ¿Qué tengo que hacer? Voy a colocar 2 puntos arbitrariamente, si quiero, en la punta de la nariz, base de nariz, y otro puntito en la punta del mentón. ¿Y qué voy a hacer ahora? Para determinar la dimensión vertical, voy a medir nada más estos 2 puntos. Ahora, es muy diferente que yo determine la dimensión vertical desde pozón y la dimensión vertical oclusal. Y aquí va la clave para que ustedes puedan tener una dimensión vertical oclusal correcta. Si siguen con atención las imágenes posteriores. Entonces, voy a recordarles que la dimensión vertical, no me voy a olvidar porque en algún momento alguien me va a preguntar y cuando me pregunten inmediatamente voy a saltar con una respuesta adecuada. La dimensión vertical es una distancia entre 2 puntos seleccionados, uno en un miembro fijo, vaya, el maxilar superior, ¿sí? Y otro en un miembro móvil, vaya, el maxilar inferior. ¿Sí? No es nada más que esa distancia. Ahora, esta dimensión vertical puede ser mantenida por la oclusión de los dientes. Perfecto. O en nuestro caso, puede ser mantenida por el contacto de los oretes. Sí. Entonces, o es mantenida por la oclusión de los dientes en el paciente que tiene dientes o en el paciente que tiene ya placa. Y en nuestro caso, va a estar mantenida por el contacto de los oretes. Ok. Pero también esta dimensión vertical puede estar mantenida por la contracción equilibrada de los músculos elevadores y depresores, los músculos masticatorios. Ahora, cuando hablamos de ese equilibrio de contracción, estamos refiriéndonos más que todo a la posición que va a tener la mandíbula, en la cual no va a haber contacto. Vaya, no va a haber contacto los dientes superiores e inferiores. O no va a haber contacto entre el diente superior e inferior. Cuando es mantenida la dimensión vertical por el contacto, la dimensión vertical es oclusal o si quieren es activa. Bueno, es una relación de contacto. Pero cuando la altura, esa dimensión vertical, es determinada por solamente el equilibrio de la musculatura, la dimensión vertical es una dimensión vertical de reposo. Y en el de reposo no hay contacto, ya sea en el paciente que tiene dientes o en el paciente donde estamos colocando los oretes. Entonces,
Mi primer punto de partida para llegar a la dimensión vertical oclusal es conocer la dimensión vertical de descanso. ¿Y qué entiendo por dimensión vertical de descanso? Es la posición de separación vertical de las mandíbulas, bueno, de superior e inferior, cuando los músculos de apertura y cierre de la mandíbula están en estado de actividad mínima. Vaya, de actividad de contracción mínima. Es como que la mandíbula está sostenida por ese equilibrio de contracción de la musculatura. Y en esta posición de dimensión vertical de descanso no debe de haber contacto. Bueno, no hay contacto entre el diente superior e inferior o entre el zoete superior y el zoete inferior. Bueno, tengo esto bien establecido, voy a seguir reforzándoles. Entonces, la dimensión vertical, doctores, lo voy a ver en una dimensión vertical oclusal, cuando estoy colocando el zoete, y voy a decir que es dimensión vertical oclusal cuando el zoete superior e inferior entran en contacto. Perfecto. Pero también lo voy a ver desde el punto de vista de reposo. Y voy a decir que la dimensión vertical de reposo es cuando el paciente asume la posición de descanso postural. Y donde en esta posición tengo que verificar la presencia de un espacio libre intermaxilar entre los zoetes. Entonces, para que sea sencillo, dimensión vertical oclusal es cuando los zoetes entran en contacto. Dimensión vertical de reposo es cuando existe un espacio entre el zoete superior y el zoete inferior. Perfecto. Ahora, para que se fuerce más todavía. Vean, la dimensión vertical de reposo es cuando estos labios y la mandíbula están prácticamente suspendidos o, si quieren, sostenidos por la musculatura. Hay una contracción mínima, la necesaria para mantener esa mandíbula en esa posición espacial. ¿Y qué veo en el paciente con dientes? Hay un espacio libre. Esto quiere decir que si yo mido esta distancia es determinada porque existe un espacio libre. Vaya, ahora, pido al paciente que cierre. Entonces, los dientes superiores e inferiores entran en contacto. ¿Esto qué quiere decir? Que esta dimensión vertical ahora es sostenida por la contracción de la musculatura que hace contacto con los dientes. Bien, a esta posición que lo llamo dimensión vertical oclusal. Ahora saco la siguiente conclusión. ¿Cuál de estas dos dimensiones verticales es mayor? A ver, doctores, ¿alguien me puede decir? ¿Es mayor la dimensión vertical de reposo o la dimensión vertical oclusal? La de reposo, doctor. Reposo, doctor. Exactamente, la de reposo. ¿Por qué? Porque hay un espacio libre. Entonces, para que yo pueda detener, para que ustedes puedan detener la dimensión vertical oclusal de contacto con los zoetes, lo primero que tengo que saber es la dimensión vertical de reposo. Ojo, la dimensión vertical de reposo, no se olvide. Voy a seguir reforzando para que no me olvide la clínica. Entonces, la dimensión vertical de reposo siempre va a ser mayor a la dimensión vertical oclusal. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿En cuántos milímetros? Bueno, los autores te ponen un promedio, 2 a 4 milímetros aproximadamente. ¿Por qué? Porque 2 a 4 milímetros generalmente es el espacio libre interoclusal que van a ver en la dimensión vertical de reposo. Muy bien. Entonces, ahí va. Dimensión vertical de reposo. Tengo que verificar que exista este espacio libre interoclusal. El autor dice 2 milímetros. Eso quiere decir que esta dimensión vertical, noten la posición de los labios, es una posición de un contacto suave. Ahora,
esta posición no lo puedo transferir al articulador. No puedo. Pero sí puedo transferir al articulador la dimensión vertical oclusal. Entonces, ¿qué digo? Digo, si la dimensión vertical de reposo es mayor en 2 milímetros, para que yo pueda tener una dimensión vertical oclusal correcta, mi dimensión vertical oclusal con los rodetes en contacto tiene que ser 2 milímetros menos que la dimensión vertical de reposo. Y listo. ¿Me he complicado? No, no me he complicado mucho. Solamente tengo que saber dimensión vertical de reposo y gracias a esa referencia voy a obtener la dimensión vertical oclusal. Perfecto. Entonces, esta fotografía es nuestra. Esta es del maestro Coeck. Vean, si yo veo esto, este espacio libre, ojo, quiere decir que mi dimensión vertical de reposo es correcta. Es correcta. ¿Por qué? Porque en descanso postural, los rodetes no deben de establecer contacto. Estoy hablando de prostoncia total. ¿Cuánto de distancia? Bueno, 2 a 4 milímetros. Pónganle como parámetro 2 milímetros. Pero cuando los rodetes hacen contacto, mi dimensión vertical ya no es de reposo, sino que es una dimensión vertical oclusal. Entonces digo, si mi dimensión vertical de reposo es 2 milímetros más larga, si quieren, es más de mayor longitud en la de reposo, 2 milímetros en exceso, voy a decir, si mi dimensión vertical de reposo es de 42, cuando haga tocar los rodetes en boca, mi dimensión vertical oclusal, ¿cuánto va a ser? 40, bueno, o aproximado. Y de esta forma sencilla voy a tomar la dimensión vertical oclusal, pero siempre teniendo de referencia a la dimensión vertical de reposo. Ojalá que esto que les estamos transmitiendo lo apliquemos en nuestra clínica. Bueno, eso es lo que nosotros deseamos, que lo apliquemos en la clínica, que no estemos con muchas dudas, por eso no estamos complicándoles mucho este engorroso tema de las relaciones intermaxilares en prostodoncia total. Entonces, para terminar, para que este Jueves Santo, el Viernes Santo, el sábado, el domingo, recapacitemos no solamente como partícipes de la comunidad científica odontológica, sino también como personas transitorias en nuestra vida artesanal, para que tengamos un recogimiento espiritual. Bueno, generalmente yo no ayuno, no sé por qué, pero creo que he ayunado mucho cuando estaba estudiando, al igual que ustedes, supongo. Al igual que ustedes, cuando yo estaba estudiando, tuve todas las carencias del mundo. Bueno, sí tuve la parte de que me solventaron los estudios, mis progenitores, pero siempre, al igual que ustedes, muy pocos, tal vez muy poca gente creía que yo iba a ser odontólogo, que iba a hacer un estudio universitario. ¿Por qué? Porque no tenía, bueno, por la timidez y todo eso, por la discriminación que uno podía sufrir en la facultad, porque discriminación sí había y demasiado, por si acaso, demasiado. Y a veces esto molesta. Bueno, en ese tiempo no me molestó, pero no debe haber eso de discriminar. Con lo poco que uno tiene, yo creo que sí, después si sigue estudiando, si sigue capacitándose, lo poco que tienes se multiplica y vas a tener siempre lo que anhelas o lo que sueñas. Entonces, vamos a terminar con esto. Se dice que la mandíbula está en su posición fisiológica de reposo cuando todos los músculos que cierran y abren los maxilares
se encuentran en un estado mínimo de contractura tónica suficiente para mantener la posición de postura. Entonces, la posición fisiológica de reposo es una relación postural, y con frecuencia se conoce como dimensión vertical de reposo. En cambio, escuchen esto, en cambio, la dimensión vertical oclusal es la dimensión vertical del rostro cuando los dientes o los rodillos de oclusión están en contacto en oclusión central. Y aquí entre paréntesis he puesto relación céntrica. Entonces, en esa posición de descanso postural hay una distancia que se llama distancia interoclusal, llamado también espacio libre. ¿Qué es la distancia entre las superficies de oclusión de los dientes o de los rodetes cuando la mandíbula está en posición de descanso o posición fisiológica de reposo? Bueno, con estos conceptos, lo último, para no quedar indiferente con lo que he preparado en el tema. Recordemos lo que dijo Protero. Dijo, construya las dentaduras postizas para que no contacten. Vaya, doctores, para que siempre tengamos el espacio libre, para que no contacten, excepto cuando el paciente mastique o degluta. Entonces, es importantísimo que nosotros hagamos una reproducción de la dimensión vertical de reposo y que debe de existir siempre ese espacio libre interoclusal. Y como dice Protero, solamente contacten cuando el paciente mastique o cuando el paciente degluta. Muy bien, estimados colegas, muchas gracias por toda la atención dispensada. Que tengan una feliz Semana Santa, bueno, o que tengan un recogimiento espiritual y que nos acerquemos cada día más a Dios, que es el único que nos va a guiar, que es nuestro supremo creador, que yo siento que siempre está con nosotros, o por lo menos siento que siempre está conmigo, porque si no fuera Dios el que les habla, tal vez ya no hubiera estado en este planeta. Yo siento siempre la mano de Dios. No soy un ferviente católico, no soy un ferviente evangélico, pero siempre estoy pensando de que Dios es nuestro supremo creador y que Dios nos va a guiar siempre en el camino, ya sea en este campo terrenal o en el campo espiritual. Doctores, hasta la próxima. Muchas gracias por la atención y nos vemos el siguiente día jueves. Gracias, doctor. Que tenga buen día.